Gracias, señor presidente, mesa directiva. Quisiera presentar una iniciativa con proyecto de decreto que contiene la propuesta de adicionar al artículo 64A de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria bajo la siguiente exposición de motivos. Quisiera primero decirles que esta iniciativa la firma el coordinador del PRD, Miguel Ángel Barbosa, Isidro Pedraza, el senador Adolfo Romero Lainez y la de La Voz, con el aval del grupo parlamentario. Las remuneraciones de los funcionarios públicos del gobierno federal se establecen anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación sin que exista una normatividad específica para determinar su monto. Hasta 2009, las percepciones de los funcionarios públicos, además de no estar reguladas, adolecían de transparencia, ya que no era obligatorio publicarlas. En agosto de 2009 se hicieron reformas a la Constitución para transparentar las percepciones de los servidores públicos de los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, así como establecer un tope máximo a las percepciones de los servidores públicos y el asignado al presidente de la República, el asignado a él. En la fracción sexta del artículo 127 de la Constitución se establece que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. A la fecha, no se ha establecido una legislación que haga efectivo el mandato constitucional, ya que la remuneración del presidente de la República se establece de manera discrecional en el presupuesto de egresos de la Federación, sin que exista un criterio para su determinación. Simplemente se aplica un porcentaje de incremento al aprobado al año anterior. Al no establecerse un criterio específico para determinar la remuneración del presidente de la República, esta se ha mantenido en niveles muy elevados en comparación con los prevalecientes para la mayoría de los mexicanos. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, ahí se establece que la remuneración bruta total para el presidente de la República será de 4.210.186 pesos anuales, lo que equivale a 183 salarios mínimos generales promedio de las tres áreas geográficas para las que se determinan dichos salarios mínimos. La remuneración del presidente de la República y, como consecuencia de esta, la de los altos funcionarios, son inequitativas en relación con las de la mayoría de los mexicanos. El salario mínimo promedio de la población ocupada al tercer trimestre de 2012 era de 184 pesos, equivalente a 3 salarios mínimos, cantidades inaceptablemente inferiores a los 183 salarios mínimos que se pagan al presidente de la República con el dinero de todos los mexicanos. En la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, levantada por el INEGI en 2010, se consigna que el ingreso promedio del 10% de los hogares de mayores ingresos, el decil 10, fue de 484.458 pesos anuales. En este año, las remuneraciones del presidente de la República ascenderán a 4.013.103 pesos, 8.3 veces más que el promedio de ingresos del 10% de las familias más ricas del país, lo que ubica al presidente de la República en una situación de privilegio dentro del grupo de población más favorecido. No solo el presidente está en esta condición de privilegio, ya que la estructura salarial de los funcionarios de mayor nivel del sector público también tienen elevadas remuneraciones, como por ejemplo las remuneraciones de los directores generales oscilan entre el 42 y el 91% de las del presidente de la República, es decir, equivalen a 77 y 166 salarios mínimos.
Por encima de los directores generales están también jefes de unidad, oficiales mayor, subsecretarios y secretarios de Estado, mientras que los ingresos de los altos funcionarios públicos se mantienen en niveles que los ubican en condiciones de privilegio. Los de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras se deterioran constantemente. Entre 2005 y 2012, el número de trabajadores con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas se incrementó 20%. La percepción neta, percepción bruta menos los impuestos mensuales del presidente de la República, es de 254,065 pesos, cantidad suficiente para comprar 107 canastas alimentarias y no alimentarias establecidas por el Coneval. Frente a este panorama, tenemos que no ha habido una respuesta solidaria de los altos funcionarios públicos a la precaria situación en la que se encuentra una gran parte de la población, que por lo menos reconozca su condición de privilegio, adecuando sus percepciones a niveles menos inequitativos. Por ello se propone adicionar a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el artículo 64-A, en el que se establezca que el tope máximo de la remuneración del presidente de la República sea equivalente a 100 salarios mínimos. Al establecer el tope salarial del presidente de la República en 100 salarios mínimos, no solo impactará positivamente al Ejecutivo Federal, ya que, como lo marca la Constitución, se señalaría también a los 3 poderes de la Unión y a los 3 órdenes de gobierno, además que se ajustarían automáticamente en función de los salarios mínimos. De conformidad a lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64-A a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo único. Se adiciona el artículo 64-A a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue. La remuneración bruta que se asigne anualmente al presidente de la República en el presupuesto de egresos de la Federación no podrá exceder al equivalente de 100 salarios mínimos del área geográfica A. Para la asignación de las remuneraciones de los demás servidores públicos se observará lo establecido en el artículo 127 de la Constitución. Es cuanto, senadoras y senadores. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. Se turna a su iniciativa las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.